sus propios placeres, que se han alejado del Señor. Incluso los versículos de la primera parte de Judas nos hablan de que estas personas son hombres que contaminan el cuerpo, que rechazan la autoridad, que blasfeman contra las autoridades angelicales. Dice que son murmuradores, criticones, que andan bajo sus propias pasiones, que hablan con arrogancia y adulan a otros para aprovecharse o para obtener beneficio. Es bien interesante porque lo que él nos describe en la primera parte es un gran reto para la iglesia y es un gran peligro para la iglesia. Este tipo de personas que se meten, que se infiltran. Entonces lo que dice es, he sentido la necesidad de escribirles, porque estas personas se están metiendo en la iglesia y dice, para exhortarlos a luchar ardientemente. La palabra que se usa para describir ahí lucha es bien interesante porque tiene como la misma raíz de la palabra que se usa para agonizar. Entonces lo que nos habla de esta lucha que es ferviente, que realmente se siente en el corazón, el dolor por lo que está sucediendo. Entonces es una motivación fuerte a la defensa de la fe. Y por eso es que desde la semana pasada Emanuel empezó a hablar de defendiendo la fe y esta va a ser entonces la segunda parte de este pasaje. Entonces la primera parte nos habló muy fuerte sobre esta advertencia de este tipo de personas y hoy lo que vamos es a ir un poco más profundo a qué significa esta defensa de la fe. Judas nos habla y voy a tratar de separarlo en tres partes especiales sobre cómo debemos entonces ejercer esta defensa de la fe tanto acá como una sola iglesia y afuera de estas paredes. ¿Qué les parece si oramos? Señor, gracias porque has sido bueno con nosotros. Y de la misma forma como termina este texto, que a ti sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad antes de todo tiempo, ahora y por los siglos. Gracias porque sabemos que estás con nosotros, que nos estás cuidando, que nos estás guiando y que hoy tu Espíritu Santo quiere hablar a nuestros corazones. Así que te pido que nuestros corazones estén listos, que sean tierra fértil para recibir tu palabra el día de hoy. Permíteme ser simplemente un instrumento, que no sea entonces yo de tropiezo para que mis hermanos reciban el mensaje que tenés para nosotros el día de hoy. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿qué les parece? Hoy el texto es bastante corto, es Judas, es la penúltima carta del Nuevo Testamento. ¿Qué les parece si la leemos toda, a partir del 17 al 25? Dice, leo de Nueva Biblia de las Américas y va a estar ahí también en pantallas. Dice, pero ustedes, de nuevo, primera pausa, acuérdense siempre que cuando hay un pero, estamos hablando en relación o de contraste con todo lo que se ha hablado antes. Entonces, ya antes se hace la advertencia a todos estos hombres que quieren destruir o que quieren tergiversar la gracia y convertirla en libertinaje. Entonces, nos da la advertencia y ahora nos da el contraste de lo que nosotros como iglesia debemos hacer. Y dice, pero ustedes acuérdense de las palabras que fueron antes dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes decían, en los últimos tiempos habrán burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones. Son individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Y de nuevo, pero ustedes, amados, edificándose en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Tengan misericordia de algunos que dudan, a otros sálvenlos, arrebatándolos del fuego, y de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría,
al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo, y ahora y por los siglos. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Porque nos ha hecho una advertencia, nos dice entonces cómo debemos manejar esta lucha, esta defensa de la fe, y termina en adoración. Y creo que así es como debe terminar todo en nuestras vidas. Como les decía, vamos a estar viendo entonces 3 puntos importantes de cómo Judas nos describe cómo debe ser entonces esta defensa de la fe. Y el primero va a estar entonces en los versículos 17 al 19. Y es justamente: recuerden el mensaje, estén alertas. Lo leo de nuevo: pero ustedes, amados, acuérdense de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes les decían: en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, son individuos mundanos que no tienen el Espíritu Santo. Eso es bien interesante porque Judas lo que hace es decirle a la gente: recuerden. Y yo creo que eso es lo más importante de todo: recuerden las palabras de los apóstoles. Es el primero de los pasos para poder realmente tener esta defensa de la fe, donde estamos preparados para poder entender qué es lo que está sucediendo. Lo que le dice es: esto no es nuevo, esto ya lo dijeron, esto ya lo advirtieron. De hecho, podemos ver en Hechos 20, del 29 al 30, que dice, esto es Pablo hablándole a la iglesia, diciendo: sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán al rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Pedro también, la segunda carta de Pedro es bien interesante y tiene muchas similitudes con Judas, de hecho. Entonces, si gustan leerla, es un gran complemento al estudio de Judas. Y él dice en 2 Pedro 3, ante todo esto sepan que en los últimos días vendrán burladores, de la misma palabra que usa Judas exactamente, con sus sarcasmos siguiendo sus propias pasiones. Entonces es una advertencia que ya Judas nos hizo la advertencia, Pablo ya la había hecho, Pedro también, y en realidad podemos ver muchos textos que son similares en donde se advierte de lo que puede pasar. Estos maestros entonces causan divisiones y creo que eso es algo de lo que tenemos que estar muy atentos, porque incluso nosotros mismos podemos ser herramientas para causar divisiones. Cuando hacemos murmuración, cuando estamos constantemente criticando, cuando estamos hablando a espaldas de otras personas, cuando inventamos historias, qué cuidadosos debemos ser. Porque no estoy diciendo que usted tenga la intención de causar divisiones, pero esa es la consecuencia de muchas de nuestras acciones. Entonces debemos ser muy cuidadosos nosotros para poder reconocer que estas cosas tienen consecuencias que atacan la unidad del cuerpo de Cristo y que no están bien. Entonces la defensa no es simplemente agarrar y criticar ahí el que se dijo algo o no se dijo algo, es poder reconocer cuando alguien va a contar algo que no debería contar y poder decir: hey, no quiero saberlo. No quiero saberlo, no lo necesito. Eso solo va a causar indisposición en mi corazón con la persona con la que se está hablando, y al final no causa nada bueno. Si una persona tiene una situación, que vaya directo. Tenemos que tener cuidado contra estas divisiones que se generan en el cuerpo. Jesús en Juan 17, cuando él ora al Padre, él dice que sean uno para que el mundo crea. Que sean uno como el Padre y Jesús son uno. Pablo nos habla de esta figura del cuerpo de Cristo, en donde todas las partes del cuerpo son útiles y son importantes, que trabajen en armonía, en unidad, pues somos un solo cuerpo.
Y tenemos que tener cuidado de esas divisiones, de esas personas infiltradas, esas personas que tienen simplemente malos objetivos. Tenemos que ser cuidadosos, porque puede pasar que traigan realmente una mala intención o puede ser que simplemente se equivocaron en algún momento. Tenemos que ser cuidadosos y corregir, y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero la única forma en la que nosotros hoy podamos reconocer bien todas estas cosas es realmente conocer la verdad. La única forma de descubrir, de identificar la mentira, de descubrir lo que es falso, es conocer la verdad. Muchos han visto estos programas de televisión que son súper interesantes, donde venden cosas antiguas o cosas que supuestamente valen mucho dinero y llegan pidiendo un montón de plata y el compa que está recibiéndolo ahí dice, no sé, tal vez sí, tal vez no. Y es muy interesante porque usualmente lo que hacen es acudir a la opinión de un experto. Este experto por lo general tiene demasiados estudios y demasiada preparación en donde se ha dedicado a conocer realmente determinado objeto. Entonces podemos ver personas ahí en el programa que traen monedas y dicen, yo quiero $5,000 por esta moneda porque fue la primera moneda que se utilizó en el Imperio Romano y es oro puro y fue utilizada por el mismo César, y un montón de cosas que ustedes pueden ver en el programa. Y cuando llega la persona que ya es experta, lo ve y hay siempre dos opciones: o no vale nada porque es completamente falso y esta persona es capaz de reconocerlo, o incluso se ha visto que vale muchísimo más de lo que la persona pensaba y termina no vendiéndolo porque no le ofrecen lo que realmente vale. Y ahí es donde tenemos que aprender a llegar nosotros. Conocer de tal manera la palabra de Dios que cuando yo vea, escuche o lo mínimo, yo pueda identificarlo. Que yo pueda conocer la verdad del Evangelio de tal forma que a mí no me van a bailar. Porque eso es lo importante de lo que nos dice Judas acá, es recuerden las palabras. Las palabras que ya están todas escritas acá. Porque Judas también nos dice en la primera parte, en el versículo 3, de nuevo, retándonos a luchar por la fe que de una vez y para siempre fue entregada. Eso es súper bueno, esta revelación que fue ya entregada y que es una vez y para siempre. Este pasaje nos advierte de dos cosas que hacen estos burladores, que es importante reconocerlo. Ellos convierten la gracia en libertinaje buscando sus propias pasiones. Esto es un tema que es bien complejo, porque sabemos que la gracia de Dios sobreabunda. La gracia de Dios es más grande de lo que podemos imaginar. Él nos ama sin importar lo que hemos hecho, pero nos ama tanto que Él no nos va a dejar como nos encontró. Y eso es algo que tenemos que recordar. Él nos ha amado sabiendo todas nuestras fallas, sabiendo todos nuestros pecados, todo lo que hemos hecho. Él lo conoce y aún así nos ha amado, pero nos ama tanto que no nos va a dejar así. Entonces su Espíritu Santo empieza en nosotros un proceso de restauración y de santificación en la que no podemos quedar como nos encontró. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se trata de que, como nos dice Romanos 6, de que vamos a seguir pecando y haciendo lo que nos da la gana para que sobreabunde la gracia, porque Romanos nos lo dice muy claro, de ninguna manera. De ninguna manera. Él nos ha salvado, nos ha limpiado, nos ha librado de la esclavitud del pecado para que hoy nosotros como su iglesia podamos buscar cada vez más ser como Cristo mismo. Y cuando conocemos el Evangelio, lo que iniciamos es entendiendo que Dios es santo. Y para ser como Él,
debemos ser santos, y a eso es a lo que Él nos ha llamado. Entonces, este libertinaje del cual nos advierte la Biblia es justamente en contra de las personas que llegan y dicen: ya yo soy salvo, es todo por gracia, Dios es puro amor y ahora hago lo que quiera. Eso no se trata. Pero de nuevo, hay que conocer el mensaje para poder identificar cuando alguien está hablando en contra de lo que dice realmente la palabra de Dios. Así que no olvidemos, porque el mensaje es Cristo, la verdad es Cristo, y la misma palabra nos dice: conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. Seguimos. El segundo punto del día de hoy en este proceso de defender la fe es mantenerse en el amor de Dios. Leemos los versículos 20 y 21. Dice: pero ustedes, amados, edificándose en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Hay una frase que escucho muy frecuentemente que dice que para que el mal sobreabunde, lo único que deben hacer los buenos es no hacer nada. Es parte de la naturaleza. Cada vez que estamos en situaciones en donde el bueno, el que conoce la verdad, no hace nada, el mal prevalece, el engaño prevalece, la mentira prevalece y crece. Entonces a mí me llama la atención porque en esa segunda parte Él nos habló primero de conocer y recordar el mensaje, pero ahora lo que nos dice es: manténganse. Y acordándonos de que este verbo luchar tiene que ver con agonía, con dolor, con realmente esforzarse. Esta lucha, esta defensa de la fe es realmente activa. No puede ser algo que simplemente dejamos como que va a suceder por ósmosis. No, esto es realmente algo que debemos actuar cada uno de nosotros. Judas hace un contraste sumamente interesante sobre estas personas, estos burladores, y los que somos los discípulos de Jesús. Él nos habla de edificar sobre la fe, sobre la santísima fe, y es contrario a lo que nos decía antes de aquellos que causan divisiones. Él hace un contraste de lo que hacen los burladores y lo que hacen los discípulos. Ahora, ¿cómo se edifica en la fe? Bueno, mencioné un poco de la unidad del cuerpo de Cristo, que a eso es a lo que nos llama el Señor. ¿Cómo viene la fe? Lo vimos en Romanos. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. De nuevo, entonces edificar en la fe es conocer la palabra de Dios. Esto va a ser vital sobre toda nuestra vida cristiana. Y uno de los ataques más fuertes contra el cristianismo es justamente en contra de la palabra de Dios, sobre la veracidad de la palabra de Dios. Ahora, yo sé que hay mucha información, mucha evidencia que a veces al que el Señor le ha regalado la bendición de creer sin buscar evidencias, pues bienaventurado sea. Yo soy de los que necesito saber. Yo necesito pruebas, yo necesito entender cómo funciona todo este asunto. Y es interesantísimo porque si hay un libro que tiene pruebas de su veracidad, es la Biblia. Y eso es lo que a mí me encanta, porque entonces yo puedo ver la majestad de Dios, de cómo Él diseñó la Biblia de tal forma de que no hay argumento en contra. Y nada más para mencionar unos pocos, podemos conocer, por ejemplo, libros de Homero. Nadie critica a Homero. Nadie le dice: no, eso no lo escribió Homero. Nadie dice: no, esas copias son falsas. Nadie dice nada. Nadie argumenta nada en contra de Homero. Y Homero es uno de los libros que tiene, o de los autores que tiene libros con más copias dentro de los textos antiguos.
La mayoría, en realidad, de los libros antiguos se basan únicamente en 10 o 20 manuscritos que se han encontrado. Homero, como les decía, es de los que tiene más y tiene 643. Usualmente, estos libros son desarrollados o recopilados con manuscritos que tienen como 1000 años después de que muere el autor. Y como les digo, con eso nadie se mete, a nadie le importa. Pero es interesante porque cuando vemos el Nuevo Testamento, tenemos manuscritos que son escritos 25 años después de la muerte del autor en algunos casos, y la mayoría entre 100 y 300 años. Y no solo eso, es que tenemos más de 5.700 manuscritos para poder corroborar la veracidad de la Biblia, de lo que está escrito. Y si contamos eso solo en griego, si contamos los manuscritos que fueron traducidos por los cristianos de los primeros siglos, tenemos más de 9.000 en otros idiomas. Y es interesante porque incluso los padres de la fe que citaban de los textos bíblicos, podríamos recrear todo el Nuevo Testamento con solo las citas de los padres de la iglesia. Entonces, si hay un libro que tiene argumentos para su veracidad, es la Biblia. No hay ninguno. Podemos hablar también de todas las referencias cruzadas, de la armonía de la Biblia, de los diferentes autores que hay en más de 1500 años de cuando se escribe la Biblia, y cómo en medio de ellos no hay contradicción. Y es bien interesante. Aquí yo podría seguir hablando un montón, así que voy a seguir. Pero lo que quiero transmitirles es que veamos la gloria de nuestro Dios, el poder de nuestro Dios, que a la hora de desarrollar la Biblia podemos incluso tener argumentos claros de que lo que tenemos hoy es lo que Él decidió que tuviéramos. Y con eso nos podemos recordar también de 2 Timoteo 3, del 16 al 17, porque es un pasaje que habla por sí solo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La segunda parte de este mantenerse en amor habla de orar en el Espíritu. Y habla en contra de los burladores que no tienen al Espíritu Santo. Y es bien interesante porque cuando yo pienso en qué significa orar en el Espíritu, a veces es como ambiguo, no sé, a veces es como interesante tratar de, de entender ese concepto. Y si lo puedo traer de una forma simple, es que el Espíritu Santo sea siempre el que guíe mis oraciones. Hemos estado estudiando en uno de los cursos que tenemos acá sobre misiones, de la bendición que Dios le hace a Abraham. Entonces, Dios le dice a Abraham: te bendeciré, y hablamos de que esa es la primera cláusula, pero dice muy claramente: y todas las naciones de la tierra serán benditas en ti. Y es bien interesante porque entonces hablamos de dos cláusulas, en donde la primera es lo que Dios hace para nosotros. Él nos bendice, pero Él nos da propósito. Él nos bendice con una razón, con un propósito específico, que es bendecir a otros. Entonces, cuando hablamos de la oración, uno de los retos fuertes que ha sido este curso para nosotros es empezar y aprender a orar en segunda cláusula, en bendición para otros. Que siempre nos encanta orar de: Padre, ayúdame a mí en mi trabajo, con mi familia, sáname, bendíceme, me. Orar en el Espíritu es aprender a orar a la luz de la palabra de Dios. Reconocer quién es Dios. Como cierra este pasaje, que a mí me encanta, es aprender a adorarlo en nuestras oraciones. Venir delante de Él y simplemente reconocer que Él es Dios, que Él es el Todopoderoso, que la tierra completa clama a su majestad.
que nosotros solo somos hijos porque Él lo ha decidido así, porque no lo merecíamos, pero Él nos dio la potestad de ser sus hijos, por su gracia, por su misericordia. Alabado sea nuestro Señor. Eso es orar en el Espíritu, a la luz de la palabra de Dios. Que Él sea el que guíe mis palabras. Romanos 8 nos habla muy chiva también de cómo Él nos guía en este proceso, porque a veces ni siquiera sabemos qué pedir, pero Él nos ayuda en esa comunión directa con el Padre, aunque a veces nosotros ni siquiera podamos. Santiago nos habla de cómo oramos, pero no sabemos pedir, solo lo hacemos egoístamente y por eso no recibimos lo que pedimos. Orar entonces en el Espíritu es buscar esta guía, buscar que sea la luz de la palabra y buscar que sea para otros también, que otros conozcan entonces el mensaje de Cristo y que sean benditos a través de nosotros. Y finalmente nos habla también de esperar la misericordia para vida eterna y hace el contraste con estas personas que simplemente buscan sus propias pasiones. Esperar la misericordia para la vida eterna tiene un contexto de poder esperar la venida de Cristo, vivir a la luz de que la venida del Señor es inminente, va a suceder, es cuestión de tiempo. Pero esto va a suceder y entender que su venida es inminente y que vamos a vivir con Él eternamente y que esa es la mayor de las glorias, porque Él va a restaurar nuestros cuerpos, va a liberarnos por completo del pecado, va a sanarnos, no va a haber dolor, no va a haber enfermedad, no va a haber nada, vamos a estar en gloria con Él. Eso cambia mi perspectiva de cómo yo vivo en la tierra también. Eso nos permite entonces vivir con amor en las personas que están a nuestro alrededor, que son parte del cuerpo de Cristo. Nos permite vivir sin ser egoístas, buscar todo para nosotros en este corto periodo de nuestra vida, mientras que cuando comparamos con las maravillas que el Señor nos va a dar, todo cambia. Realmente debemos aprender entonces a vivir a la luz de la venida de Cristo. Juan 15, del 10 al 13 nos dice: si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Todas estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Entonces, permanecer en el amor de Dios implica, como les decía, edificar en la fe, conocer la palabra de Dios, amarnos los unos a los otros. Implica orar en el Espíritu, guiados por el Espíritu, para la bendición de los que están a nuestro alrededor, para la bendición del cuerpo de Cristo y para la extensión de su reino. Y entender que Cristo viene. Y a partir de su venida, de este maravilloso evento, entender que nuestra vida aquí es pasajera y el propósito de ella es simplemente glorificarlo. Entonces, a partir de ahí amamos al Señor y mantenemos, conservamos y guardamos sus mandamientos. Vamos ¿qué les parece si seguimos leyendo? Y vamos a el punto 3. Tengan compasión y restauren al prójimo. Leemos el versículo 22 y 23. Tengan misericordia de algunos que dudan, y a otros sálvenlos arrebatándolos del fuego. Y de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Este pasaje me parece súper interesante y
No sé, me llama la atención que las últimas veces que yo he enseñado, he tenido que hablar de esto, de alguna forma. El texto siempre lo trae. Y esto lo que me habla es justamente de la importancia de que entendamos la verdadera restauración que debe ejercer el cuerpo de Cristo con aquellos que fallan, con aquellos que se ven en peligro. Es bien, bien interesante, y lo que me habla es realmente de la importancia que este proceso se dé de forma correcta. El texto nos dice, tengan misericordia. Y a veces cuando hablamos de misericordia, es como difícil de entender. Entonces yo lo que hice fue buscar una definición que está en uno de los diccionarios bíblicos. Y lo que hice es esto, que me llamó mucho la atención. Dice, misericordia, una de las cualidades más esenciales de Dios. Y cita Éxodo, Deuteronomio y Miqueas para decir esto. Específicamente, designa esa cualidad por la cual Él cumple fielmente su promesa y mantiene su relación de pacto con su pueblo a pesar de su indignidad y falta de fidelidad. El significado bíblico de misericordia es sumamente rico y complicado, como lo demuestra el hecho de que se requieren varias palabras en hebreo y en griego para comprender este concepto multifacético. En consecuencia, se utilizan muchos sinónimos en la traducción para expresar las dimensiones del significado involucradas. Algunos tales como bondad, misericordia, benevolencia, gracia, favor, compasión, piedad y amor fiel. Prominente en el concepto de misericordia está la disposición compasiva para perdonar a un ofensor o adversario y ayudarlo o perdonarlo en su lamentable situación. Entonces, ¿por qué leo este concepto? Porque nos amplía el entendimiento de lo que significa para Judas decirnos, tengan compasión de aquel que duda, tengan compasión con temor de aquel que ha fallado. Entonces, ¿qué les parece si vamos viéndolo paso a paso? Dice entonces que hay, o yo trato de ver acá, 3 escenarios específicos de cómo lidiar con aquellas personas que por alguna razón se han equivocado. Y estoy hablando, por lo que puedo ver en el texto, no de personas que tienen una mala intención de la cual nos advierte él, sino que nos habla de las ovejas, de los discípulos de Cristo, que a consecuencia de escuchar estas malas enseñanzas de los que vienen a pervertir la verdad, han caído de alguna u otra forma en duda, están en peligro así del fuego, o nos dice que se han ya contaminado. Entonces son 3 escenarios que yo puedo ver acá en el texto y que debemos entender bien de qué se trata todo esto. Entonces, este significado de misericordia nos habla de esta disposición compasiva, de perdonar, de restaurar. Implica entonces esta gracia, este favor, esta benevolencia, esta compasión con aquel que se ha equivocado o que está en una situación lamentable. Nos habla de que es una cualidad de Dios específica por la cual Él mismo sostiene su pacto a pesar de que el pueblo le falla. Entonces, de la misma forma en la que nosotros hemos recibido esta misericordia de Dios a pesar de nuestras fallas, asimismo Judas nos llama a tener misericordia de aquellos que por alguna razón han dudado en el primero de los escenarios, que nos dice entonces, así muy directamente, tengan misericordia de algunos que dudan. La duda no está mal, la duda va a venir. La duda es parte del caminar. Todos hemos dudado. Lo importante es tener a gente a nuestro alrededor, creyentes, discípulos de Cristo, que conozcan la verdad y que puedan recordarnos
quién es Cristo, quién es nuestro Señor. Nosotros debemos reconocer a estas personas y tener amor y compasión para afirmar su fe en los momentos en los que haya algún tipo de debilidad. De eso se trata el cuerpo de Cristo, de eso se trata la vida en iglesia. Los siguientes son los que están en peligro del fuego. Es bien interesante las palabras que Judas usa. Él dice, sálvenlos arrebatándolos del fuego. Esta es una imagen más fuerte, es una imagen más activa, más riesgosa, por decirlo de alguna forma. Es fuerte, es arrebátenlos. Y eso es bien interesante porque lo que nos muestra es esta urgencia de que hay personas que a la luz de las malas enseñanzas pueden desviarse del camino a tal punto que podrían eventualmente recibir la misma condenación que nos describe Judas de los falsos maestros, de los burladores. La primera parte de Judas nos describe por diferentes escenarios, hablando de Sodoma y Gomorra, nos habla de los ángeles caídos, nos habla de ejemplos de cómo Dios trae juicio sobre estos que se desvían del camino de la verdad. Y entonces es bien interesante porque lo que estamos viendo es una imagen en donde esta persona está a punto de irse al risco, de caer al precipicio, de caer en una situación difícil, y lo que dice es arrebátenlo. No dejen que esta persona caiga, no permitan que eso suceda. Y es una imagen de realmente entender las consecuencias de lo que puede causar el pecado en la vida del creyente. Si nosotros somos conscientes de que el pecado siempre daña a la persona que comete el pecado y a los que están a su alrededor, podríamos ser más intencionales en corregir, en traer, en devolver a casa con amor, buscando que esta persona no caiga. La vez pasada que enseñé hablé de varios ejemplos de lo lamentable y lo triste que es cuando alguien cae. Y ahí es cuando el cuerpo de Cristo tiene un rol que es vital en mantener la santidad de la iglesia a través de la corrección de las personas que se están acercando a caminos difíciles, caminos peligrosos, que podrían ser muy, muy dolorosos. Y en el otro caso nos habla entonces de las personas que ya están contaminadas, porque nos habla de, vamos a ver, en el 23, la segunda parte, dice, y otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Entonces este es el que ya metió las patas, ya se fue. Pero lo importante es que de nuevo la palabra que utiliza para describir cómo trabajar con esta persona es de nuevo misericordia. Misericordia. Con aquel que duda, con aquel que está a punto de caer y con aquel que ya cayó. Misericordia. Esta cualidad nos acerca a Dios. Es parte de quién es Dios. Y la iglesia es justamente el instrumento que Dios ha utilizado para traer esta restauración y esta misericordia a los que estamos acá. Pablo nos lo enseña en Gálatas 6, del 1 al 3, dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales, deben restaurarlo con una actitud humilde. Y ojo esta parte, porque esta es la que se relaciona con misericordia con temor. Nos dice, pero cuídense cada uno, porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Hay otro pasaje que nos habla de que tenga cuidado aquel que cree estar firme,
que no caigan. Entonces estos son procesos en donde tenemos que actuar con misericordia y con cuidado. Con cuidado. Aquel que está firme en la fe, aquel que es espiritualmente maduro, ayude a restaurar a aquel que ha caído. Pero aborreciendo aún la ropa que fue manchada. Entonces es bien interesante porque es una restauración de la persona, es un cuidado que hay que tener, pero nunca alcahueteando el mal hecho. Hay que tener ese balance que es importante, pero de nuevo tengamos misericordia. Colosenses 3, del 5 al 14, lo leo rápidamente. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro momento cuando vivían en ellas. Pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios, y se han puesto el de una nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Este texto podría ser una enseñanza completa. Entonces, claramente no me voy a dedicar a hablar mucho, pero es bien interesante porque nos describe todo este proceso, cómo en amor debemos abandonar nuestras viejas pasiones o todo lo que es el pecado básicamente, cómo debemos abandonar esas prácticas, guiarnos todos en amor, perdonarnos unos a otros, buscar la restauración de aquel que está en algún problema, tolerarse y perdonar como Dios perdona, y vestirse de este amor que es entonces el vínculo perfecto. Esa es una oportunidad demasiado linda para mencionar un poco también de los semillas en casa. Para los que no saben, nosotros, Vero y yo, somos los encargados como de liderar a grandes rasgos todo lo que sucede en Semillas en Casa. Entonces nos encargamos de estar velando por las guías, por los grupos, acompañando a los guías como tal, y cada cierto tiempo tratamos de ir visitando cada uno de los Semillas en Casa. Y eso es algo que a mí me ha encantado. Si pudiéramos tener más tiempo para visitarlos más constantemente sería ideal. Porque lo que sucede en los Semillas en Casa es justamente una imagen de todo esto que estamos leyendo. En algún momento fuimos a uno en donde una persona pudo expresar el dolor que estaba sintiendo por una situación muy particular de su vida, y pudimos ver cómo la gente a su alrededor de inmediato toma una posición de acompañar, de guiar, de fortalecer y de orar por esta persona. Son imágenes que son bíblicas, son imágenes que es lo que estamos leyendo y estudiando el día de hoy. Eso es lo que buscamos en un Semilla en Casa. Tuvimos la oportunidad de ir a otro en donde había una persona que abiertamente practicaba otra religión, pero decía: yo quiero ver qué es esto. Así. Y esa fue su descripción del por qué estaba en este lugar, y todos los demás compartiendo y mostrando el evangelio de una forma viva. Pudimos ver en algún caso también una persona enferma
que hoy está guiando un Semilla en Casa y compartiendo el testimonio de lo que el Señor ha hecho en su vida. Tenemos ejemplos de Semillas en Casa en donde el guía ha tenido que acompañar a alguna persona, a alguna pareja, por alguna situación particular, un acompañamiento más intencionado. Y eso es lo que buscamos, que el cuerpo de Cristo se acompañe unos a otros en medio de las diferentes circunstancias. Nosotros tenemos la ventaja de que como andamos viendo todas, nos damos cuenta de todo. Pero ustedes tienen la oportunidad de vivirlo a su manera en su Semilla en Casa. Y si alguno no está, el otro año vamos a tratar de abrir más, porque sí estamos bastante llenos. Pero eso es lo bonito de poder compartir nuestro caminar en Cristo con otros. Lo he dicho varias veces, la vida cristiana no está hecha para estar solos. Tenemos que acompañarnos como un cuerpo de la forma en la que Dios mismo lo ha descrito. Y ya para cerrar, leamos los versículos 24 y 25. Voy a pedirle a los adoradores que me acompañen. Dice: y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo y ahora y por los siglos. Amén. La verdadera defensa de la fe entonces se lleva a cabo mediante el estudio de la palabra de Dios, mediante la misericordia y el amor a las personas que están a nuestro alrededor, porque estas son cualidades que nos acercan al corazón de Dios mismo y a la unidad a la cual Él nos ha llamado. Para ello debemos ser intencionales en recordar el Evangelio, permanecer en el amor de Dios. Pero lo más chiva de este pasaje es que termina dándonos a entender que tenemos una esperanza que es firme. Y es que Dios mismo es aquel que nos ha llamado y es aquel que tiene el poder para sostenernos sin caída. ¿Qué les parece si leemos de nuevo el Salmo que leyó Chino ahora más temprano, el 27? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Si contra mí se levanta guerra, a pesar de ello, estaré confiado. Tenemos la confianza entonces de que aquel que comenzó la buena obra en cada uno de nosotros será fiel en llevarla a término. Él es el que es todopoderoso para sostenernos sin caída. Él es el autor y el consumador de la fe, y Él es quien ha dicho que contra su iglesia no se va a levantar, no va a prevalecer ninguna otra autoridad. Así que tenemos esa confianza de quién es nuestro Señor. Y como lo dice acá el texto también, la respuesta lógica a entender lo que Cristo ha hecho por nosotros es sin duda adoración. Entonces, de nuevo, a aquel que es poderoso, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de tiempo y ahora y por los siglos. Amén. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y terminamos en un ratito de adoración?